Entonces, terminamos con la unidad 7, la unidad de hermenéutica. ¿Quién me puede ayudar a resolver esta gran pregunta? ¿Qué es hermenéutica? ¿Quién puede acercarse? ¿Quién me ayuda? Por favor. Micrófono abierto. La forma de interpretar un relato. Ok, la forma de interpretar un relato. Muy bien. ¿Alguien puede Dice añadir algo? sintetizarla. No, está Sí. muy bien. Y junto con interpretar, llevarlo a la enseñanza para el día de hoy. Muy bien. Implicaciones contemporáneas. Muy bien. Atingente y contingente. Muy bien. ¿Qué más? Aplicación a la vida cotidiana. Ajá, tiene que ver, ¿cierto?, con aplicaciones a la vida. Hermenéutica no es hermenéutica si no es hermenéutica para mí, ¿no? Si no me sirve a mí. Entonces, y a la comunidad en la cual me desenvuelvo. Muy bien. No sé si alguien más quiere intervenir. ¿Qué es hermenéutica para usted? La interpretación correcta de las Sagradas Escrituras, basados Ajá. en ello. Eso, cierto, es la hermenéutica bíblica. Muy bien. La hermenéutica bíblica, entonces la interpretación correcta de las escrituras. Muy bien. Creo que todos le añadieron diferentes sabores al concepto hermenéutico. Y cuando nosotros, cuando nosotros hablamos de hermenéutica, tenemos que entender que en la Biblia hebrea nosotros encontramos el testimonio elocuente de un pueblo que descubre su identidad y su razón de ser, ¿ok? Su identidad y su razón de ser. Es lo mismo que mira, cada uno de ustedes me imagino que ya tiene su forma de vestirse, ¿no? ¿Sí? Usted puede decir, ¿sabes qué, hermano? Yo tengo mi forma de vestirme. ¿Puede decir que sí? Ok, muy bien. Pero Sí. todos pasaron diferentes fases, ¿no? Algunos cuando eran más jóvenes se vestían como sus papás lo vistieron, después otros, cierto, según una moda, después otros como le gustaba la polola, después otros se vistieron, cierto, de acuerdo a cómo la iglesia tenía los marcos de vestirse, y todos pasaron diferentes procesos de vestirse, pero encontraron ya su propia identidad. Esta es mi ropa, yo me siento bien con ella, esa ropa habla de quién soy yo. Muy bien, eso es lo que le pasó a Israel, hermanas. Israel tomó muchas veces ropas prestadas, le dijeron lo que tenían que pensar en Egipto, después, cierto, encontraron diferentes modas en Canaán de lo que tenían que creer, de lo que tenían que hacer, de cómo debía visualizarse los profetas, los reyes, los sacerdotes y todo eso, hasta que al final encuentran su identidad. Lo que pasa es que en el texto veterotestamentario nosotros encontramos registrado todo ese proceso de Israel, todas esas modificaciones que fueron utaku, después que fueron, cierto, trasher, después que se vistieron de negro, después que fueron, cierto, un poco sandungueros, después, cierto, fueron reggaetoneros, y aquí, acá, hasta que al final Israel encuentra su identidad. Si nosotros nos preguntáramos cuándo Israel encuentra su identidad, la mejor respuesta sería que Israel encuentra su identidad en el año 165 antes de Cristo, en el tiempo de los macabeos. Es allí donde, a mi parecer, como teólogo, como historiador, a mi parecer, Israel encuentra su identidad cuando tienen que definirse si aceptar si aceptar la helenización que viene por parte de Antíoco Epífanes IV, o simplemente quedarse con ese nuevo aliento de los Hasidim, de los descendientes, ¿no?, de los grandes profetas y todo eso, y estos Hasidim que finalmente son los que traen una teología un poco apocalíptica y muchas veces, cierto, revolucionaria, pues los macabeos se tomaron de ello. Ahí es donde Israel encuentra su identidad. ¿Dónde comienza a encontrar su identidad a grandes rasgos? Un poquito antes, después del cautiverio, cuando ya han tenido roces con el zoroastrismo que les habló de que el mal no provenía de Dios, sino de una personificación del mal, que iba a venir algún día un Mesías, de que la línea del tiempo no era circular,
sino que era progresiva. En ese diálogo ellos aprenden, bueno, esta ropa también me sirve a mí me gusta esta ropa, y empiezan a encontrar su propia identidad. Sin embargo, definitivamente es en el año 165 aproximadamente antes de Cristo, donde cuando expulsan a los griegos, ¿cierto? Y le hacen la guerra a Antíoco Epífanes IV, entonces es allí donde dicen, en esto nosotros vamos a creer, cosa que queda registrada y plasmada en el concilio de Jamnia un siglo después de Cristo, en el año 110 o 118 después de Cristo. Pero ya en el año 165 antes de Cristo nosotros podemos encontrar la finalización de la teología progresiva de Israel. Y eso lo toma Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, en palabras de teólogos seculares. Eso lo toma Jesús de Nazaret y lo interpreta y le da verdadero sentido y lo lleva a la culminación. Es decir, Jesús le da la verdadera hermenéutica, la verdadera interpretación a la teología rabínica, a todo lo que ellos habían aprendido a través de tantos siglos de historias, de tantos eventos, sucesos, crisis, situaciones. Y eso es el testimonio que encontramos en la Biblia hebrea, un testimonio elocuente de un pueblo que finalmente descubre qué ropa le gusta, que finalmente descubre cómo se va a vestir en su vida. Yo me gusta esto y este soy yo, que realmente descubre su identidad teológica y con ello antropológica. Pues Javier Picasa lo dice en su libro Dios judío, Dios cristiano. La antropología israelita encuentra su sentido en su teología. Es decir, no hay antropología sin teología y no hay teología sin que tenga implicaciones antropológicas, culturales, folclóricas, sociales en el pueblo de Israel. Y eso lo marca y lo va a llevar hacia actos de liberación de parte de su Dios. Entonces, todos esos actos de liberación construyen la identidad del pueblo del Decálogo. Cuando hablamos de exégesis, y ya lo hemos mencionado, que es el intento, ¿no?, de ir a lo original, al verdadero sentido, cuando nosotros hablamos de una exégesis del Antiguo Testamento, debemos de recordar que es un encuentro con un mundo desconocido. Este encuentro es una invitación para que todo estudiante y explorador de las memorias de Israel puedan conocer el verdadero sentido que los autores bíblicos quisieron transmitir en su contexto, es decir, la hermenéutica que se sirve de la exégesis debe de primero interpretar el texto siempre con lo que quiso decir. Con lo que quiso decir. Tú no puedes decir hoy si no entienden lo que dijo ayer. Entonces, eso es muy, pero muy importante. Tú como pastora, como pastor, como predicador, debes de llevarle a las escrituras a los hermanos. El problema con eso, y muchas veces lo encontramos con sermones y con predicaciones temáticas, para los que han tomado homilética, ¿no?, que es el arte de poder bosquejar y poder entregar una porción del texto bíblico. Los que han tomado homilética saben que hay una homilética textual que trabaja versículo por versículo, está la temática que toma un poquito por aquí, un poquito por allá, está la narrativa que trata de usar toda la narración del texto, pero también está la expositiva que trata de exponer lo que dijo y que dice en este momento. Entonces, yo por lo menos como predicador trabajo, las dos grandes homiléticas que trabajo son la expositiva y son la temática. Cuando quiero enseñar algo pedagógicamente hablando, me voy a lo temático, siempre. Voy construyendo desde el tema que Dios ha puesto en mi corazón. Cuando quiero predicarle a la iglesia un día domingo y quiero abrir la palabra, siempre me voy a lo expositivo. Ese soy yo, no tiene que hacerlo usted. Porque me parece a mí que cuando nosotros señalamos y enfatizamos en lo que Dios le dijo a su pueblo en su contexto, el Espíritu Santo va a tomar de eso, de lo que dijo, para poder seguir diciéndonos en el presente. Pero muchas veces, lamentablemente, llegamos a interpretaciones y hermenéuticas que uno dice, ¿y de dónde sacó eso?
Entonces, para no perdernos en la navegación de este tremendo océano hermenéutico, debemos primero ir a las aguas de lo que el texto quiso decir ayer. Es por eso que la hermenéutica se sirve de la exégesis, lo cual, si concluimos, podemos decir, es el estudio cuidadoso y sistemático de la Biblia con el fin, con el propósito de descubrir el significado original que éste tuvo, que ésta tenía, ¿no? Y eso es algo muy importante. No lo digo yo, lo dice Gordon Fee en su libro La lectura eficaz de la Biblia, en la página número 18, ¿ok? Libro que salió en el 2007. Ahora, cuando nosotros hablamos de exégesis de hermenéutica, tenemos que hacernos estas preguntas. ¿Cómo se debe abordar una exégesis del Antiguo Testamento? ¿Cuáles son las herramientas que se deben usar a la hora de entender lo que el texto dijo? ¿Qué implicaciones tiene una exégesis del libro de Samuel? Y vamos a responder a esas preguntas. Pero antes debemos de entender de que cada estudiante, y esto lo habíamos visto en las primeras clases, debe liberarse de su carga, de una carga que trae, pues simplemente es una persona, y esa persona tiene una influencia, y esa influencia le da al texto muchas veces sabores y sentidos que no necesariamente fueron pensadas en primer lugar en el texto o para ese contexto, pero que muchas veces son interesantes, la pluralidad de sentido que nos entrega el Espíritu Santo, y eso es lo que nosotros debemos tratar de siempre discernir, ¿no? ¿Cuánto estamos añadiéndole a la hermenéutica, a la interpretación? Si hay parámetros, si hay limitaciones que nosotros debemos de tener cuidado, o todo está permitido. A mi parecer, creo que hay limitaciones, hay cosas. Uno no puede, como decimos en Chile, y voy a usar esta expresión coloquial, no podemos irnos por los tarros y no podemos decir lo que simplemente pareciera que cabe allí, pero nunca fue la intención de los autores. Y en este caso, el lector y el hermeneuta tiene estas influencias, ¿no?, de las cuales nosotros hablábamos, ¿no? La influencia emocional. Si una persona está pasando un valle de sombra y de muerte, haciendo alusión a Salmos 23, obviamente, ¿de qué va a predicar? ¿De qué va a predicar si una persona está pasando un momento difícil? Va a predicar de algo que le hizo sentido a ella primero. Por eso siempre decimos que el predicador y la predicadora, el pastor y la pastora es un profeta. No sé si han leído a el profeta Ezequiel, que el profeta Ezequiel fue siempre un personaje pedagógico y didáctico para que el pueblo de Israel entendiera lo que Dios quería hacer a través de ellos, y todo lo pasaba el profeta. Incluso hasta se le murió la esposa, ¿no? Tuvo que desnudarse en algunos casos, tuvo que comer cosas que no lo voy a decir aquí, pero tuvo que comer cosas que, wow. Entonces, y todo era como simbolismo de lo que iba a vivir el pueblo. Y tú y yo no nos podemos librar de eso, porque si tú estás pasando una pérdida, adivina de qué tu corazón te va a llevar a predicar. Si tú estás pasando un momento de victoria, alegre, ¿qué crees tú que tu corazón te va a llevar a predicar? Si estás pasando un momento, ¿cierto?, de procesos en Dios, ¿dónde crees que tu corazón te va a llevar? A eso. Entonces, ese tema emocional es muy fuerte, y la pregunta que debemos de hacernos nosotros, ¿es realmente Dios quien quiere entregarle esta palabra a los hermanos, o es simplemente mi contexto, mi experiencia, mis emociones que me llevan a tomar este texto bíblico primeramente para que tenga sentido para mí, para que fortalezca mi fe y con ello pueda entregárselo a los hermanos? Entonces, muchas veces debemos de hacernos esa pregunta, pero también debemos de concluir de que no podemos separarlo, porque tú eres, sin quererlo, no eres profeta de Dios al pararte entre Dios y el pueblo, y tus experiencias son teofanía, son manifestación de Dios en la vida de las personas. Eso es algo de lo cual no podemos desprendernos, no podemos desprendernos de nuestras experiencias, de lo que hemos vivido. Si a ti el Señor te sanó tu hijo, ¿acaso vas a predicar otra cosa? Si a ti el Señor te libró de la muerte, ¿acaso no vas a predicar de que Dios libra de la muerte?
tu empírica, tus experiencias del pasado son la base de tus predicaciones en el futuro. Y vas a mirar el texto bíblico y vas a mirar a Samuel y lo vas a ver y vas a ir asociando, porque así funciona nuestra mente. Asocia lo que estás viviendo ahora, pero también asocia lo que viviste en el pasado. También asocia la dogmática, esas series de doctrinas irrenunciables, y a ti siempre te han enseñado de que la iglesia, pues creciste en una iglesia bautista, es soberana, es horizontal, el congregacionalismo, siempre vas a tener una mirada puesta en ese sentido. Es ilógico que expongas el texto bíblico de otra forma que confronte tu dogma denominacional, sociológicamente hablando, religioso, y muchas veces confesional. Entonces, es ilógico. Tus predicaciones no van a ir en contra de eso, pero muchas veces nuestro encrucijamiento, el estar ahí limitado, va a afectar nuestra hermenéutica y por lo tanto nuestra predicación, y obviamente el tema canónico, ¿no? Que esto es lo que dice el texto, esto es lo que dice, y no hay nada más. Entonces eso también lo va a afectar. Entendiendo esto, debemos de hacernos otras preguntas. Entonces todavía no hemos contestado las primeras preguntas, ¿qué es lo que se debe de tener para hacer una buena hermenéutica veterotestamentaria? Ahora debemos hacernos otras preguntas. ¿Cómo podemos realizar una buena exégesis? ¿Cuáles son las implicaciones de toda exégesis veterotestamentaria y de calidad? Y aquí les dejo el micrófono abierto. ¿Qué creen ustedes? Profesor, a mí me parece que lo más importante, bueno, hay hartas cosas importantes en realidad, pero lo primero que uno tiene que ser consciente es que no puede desligarse de esta influencia, de esta historia que tenemos cada uno y de nuestro contexto, porque a mí me parece que a veces nos creemos dueños de la verdad y olvidamos que nuestra historia, que somos súper vulnerables a nuestra historia, a nuestros sentimientos, somos vulnerables a nuestra influencia, a la iglesia que nos crió, a los lugares. Entonces, olvidamos que somos vulnerables a eso y por lo tanto perdemos la distancia con la realidad creyéndonos dueños de la verdad. Y creo que eso es algo súper importante para hacer una buena exégesis, porque en la medida que nosotros consideramos esos factores, vamos también a considerar, vamos a considerarlo como un factor. Y obviamente voy a tomar los otros recursos de la exégesis. Bueno, para mí una buena exégesis siempre es utilizando la mayor herramientas posibles. Y por eso en ese sentido creo que es bueno, por ejemplo, herramientas como el hebreo, como el griego, acceder a Biblias interlineales, tener el contexto histórico, por supuesto que tiene que estar, estudiar todas las herramientas que conocemos ya, o sea, usar las herramientas que conocemos para tratar de eliminar al máximo las subjetividades. Excelente, tremenda respuesta. Me quedo con lo último. Creo que nunca vamos a eliminar la subjetividad, pero nuestro trabajo, el trabajo del hermeneuta, es tratar de acercarse, ¿no?, lo máximo posible a reducir eso. Y también añado a lo que decía Pastora Claudia, es que nosotros tenemos muchas veces que simplemente asumir nuestro contexto, asumir nuestra experiencia, asumir nuestra dogmática y verlo también como una fortaleza, Es una debilidad cuando, como decía ella, nos creemos dueños de la verdad, pero es una fortaleza cuando lo usamos, y lo usamos entendiendo de que lo que me pasó a mí no necesariamente le va a pasar al otro, pero puede ser un recurso pedagógico, no el recurso, un recurso pedagógico que puede ser de bendición para el otro. ¿Quién más tiene algo que decir? No sé si alguien más quiere comentar. Bueno, yo creo que lo importante también es que cuando queremos lograr una exégesis de calidad, es muy importante orar mucho. El predicador, quien va a llevar el mensaje, debe estar buscando mucho al Señor.
Es por eso, ¿cierto? Que es como cuando, yo siempre lo comparo, que la palabra es como cuando un panadero hace el pan, tiene que leudar, tiene que pasar el proceso, y a nosotros nos debe pasar eso, no podemos preparar algo a la rápida. Creo que también tenemos que tener ese cuidado, y especialmente en las iglesias los pastores hacen un cronograma, ordenan, disponen los hermanos o las hermanas que van a participar mes a mes. Y a veces, bueno, pasan eventualidades y uno siempre tiene que tener como el mensaje ya como listo, porque puede que algo falle, algo suceda y tenemos que estar. Creo que nosotros como líderes tenemos que tener varios mensajes ya preparados y estar preparándolos siempre. A mí me pasa que de repente, hermano, usted puede preparar un mensaje para las hermanas de la Unión Femenil, un video que tenga este contexto, que tenga esta palabra, necesitamos que usted hable de este tema. Entonces tengo que estar preparada, y especialmente cuando me llaman a la iglesia, que no es siempre, hay un domingo o cada cierto tiempo. Entonces yo tengo que estar muy preparada para ese momento. Entonces creo que tanto es la oración, la lectura profunda de la Escritura, como decía la Claudita, herramientas como la exegética, como los idiomas hebreo y griego, comentarios fundantes, serios, ¿verdad? Y bueno, en analizar todo lo que es el contexto histórico, que creo que eso también emana toda una correlación que nos va a permitir dar luz y entender por qué es esta palabra. Excelente. Así que, Gracias. bueno, y que el Señor nos permita hacer buenas interpretaciones y aplicaciones, porque también de ahí desprendemos para la vida cotidiana, para la vida diaria y para la congregación. Amén. Voy a dar dos cositas. Yo todavía me considero joven, lamentablemente no tan joven, pero todavía me considero joven. Y en estos 20 años de predicando he aprendido dos cositas. Y tal vez les puede resolver a ustedes la vida, y se los doy. Número uno, prepararse. Se nota cuando uno chamulla en el público. Se nota. De verdad, se nota. Cuando tú tienes una predicación preparada y buena, te perdonan todo. La gente te perdona todo, la alabanza, que se equivocó, que el sonido estaba muy fuerte, que el sonido aquí, acá, que la falta de ortografía, todo. O sea, lo ven, lo notan, pero las personas serias siempre buscan la alimentación, la palabra, y cuando uno chamulla, se nota. Y te lo digo porque me ha pasado muchas veces que por diferentes razones, especialmente por mi mal manejo del tiempo, me he parado muchas veces simplemente con las herramientas que ya tengo, ¿no? Pero se nota. Y número dos, entender de que nosotros simplemente somos mensajeros, y que cuando tú predicas la palabra, el Señor le va a hablar a la gente, y por más que le pongamos o no le pongamos, descansar en eso, que la palabra de Dios es la que, como decía la promesa del profeta Isaías, no vuelve vacía, ¿no? Entonces, es la palabra del Señor. Y cuando nosotros entendemos eso, sí, está bien, pongámosle buenas diapositivas, pongámosle muchos recursos retóricos, de manejo de público, de gente, de cosas, de preguntas, pero dejemos que la palabra sea la clave. Y si habla la palabra les va a llevar a las personas a su propia hermenéutica, a la hermenéutica de su propio contexto. Por eso la gente te va a decir, muchas veces te ha dicho, uy, gracias por esa predicación, me habló justamente a lo que me habló en mi vida, porque Dios me dijo gracias. Y tú la escuchas a la persona que te dice, yo jamás hablé de eso, pero bueno, ella lo entendió así, ella lo tomó así, Dios lo habló de eso, ¿no? Y a mí me ha pasado, yo no prediqué sobre eso, o no me di cuenta, pero Dios le llevó a esa persona, porque al final simplemente somos instrumentos. Voy a continuar si es que no alguien más quiere decir algo. ¿Qué? ¿Continúo? Bien. ¿Está el grande o está el pequeño? ¿Está bien? Súper. Oh, ok. Entonces, en este sentido, nos preguntamos, ¿no? ¿Cuál era el motivo original del autor? ¿Qué tenía en mente el escritor cuando estaba escribiendo esto? ¿Por qué el autor usa tal lenguaje y figuras literarias? ¿Cuál es el significado literal o cultural de las palabras en hebreo usadas por el autor, lo que decía Claudita y Inés? ¿Cuál era la crisis en la situación que se encontraba el autor o la comunidad receptora? Y eso de la crisis para mí es importante.
la crisis? ¿Por qué los lleva a escribir? ¿Por qué esto les lleva a registrar tal evento? Y es muy importante porque la gente se siente interpretada, se siente que tú te estás poniendo en el lugar de ellos. Es muy importante para poder generar los espacios de confianza que debe de haber entre un predicador o predicadora y los receptores. Ahora, en cuanto a la teología veterotestamentaria, redescubrimos a este autor, ¿no? Werner Schmidt, en su libro Introducción al Antiguo Testamento, editorial Sígueme, página 9 del año 83, nos dice, ¿cierto?, que para hacer una buena exégesis, por lo tanto, una buena hermenéutica del Antiguo Testamento, debemos tener en cuenta la historia, a la que decía Inés, la propodéutica, que es el mismo texto, y la teología, es decir, la confesión, el sistema de creencias ya establecidos, ¿ok? Eso es lo que tú debes de entender, de que el sistema de creencias ya está establecido y eso es lo que le lleva a las personas a muchas veces registrar lo que les ha sucedido. Entonces, en el triángulo exegético, que los vimos en la clase creo número 2, se lo estoy refrescando, quedaría así: historia, texto y teología. Historia, texto, teología. Historia, texto y teología. Es algo que debe siempre estar como recurso en nuestra labor exegética y hermenéutica. Bueno, nos hacemos esta pregunta, y yo se las hice al principio: ¿qué es la hermenéutica? Y el autor que estamos viendo en este curso de exégesis de Samuel, con relación a la hermenéutica, el autor que estamos siguiendo no es otro que Severino Croato, ¿no? Este italiano que vivió toda su vida en Argentina, sacerdote, y que él es espectacular, porque él es la primera persona que viene de la teología católica a enseñar al ICEDET, ¿no? No sé si ustedes se recuerdan del ICEDET, que fue uno de los grandes seminarios e institutos cristianos evangélicos en Argentina. Quebró, ya no existe, pero sacaba a los únicos doctorados que habían, ¿cierto?, en Latinoamérica en cuanto a teología. Y este hombre, Severino Croato, tiene este libro, Hermenéutica Bíblica, que yo ya se los entregué, está en el Classroom, si alguno lo quiere, también creo que también se los entregué, vean el historial del grupo de WhatsApp, pero si alguien lo quiere también se lo puedo volver a dar, pero es un libro maravilloso. Y él dice: la hermenéutica no es un método para leer los textos. Croato se trata de divorciar de la academia, ¿no? De ver la hermenéutica simplemente como un espacio académico. Él dice que es un fenómeno intrínseco a todo proceso de lectura, es decir, cada vez que leemos algo, estamos haciendo hermenéutica, tanto de acontecimientos como de textos, sean estos orales o partes de una tradición literaria. Y aquí es más inclusivo, porque no solamente limita la hermenéutica al texto, sino incluso también a historias. Cuando tú escuches una historia, cuando estás en medio de una tertulia, dialogando, conversando, contando tus experiencias, con ello también estás haciendo hermenéutica. Pero es necesario, dice Croato, estudiarla teóricamente. Aquí entonces regresa a la academia, la saca de la academia para decir que todo proceso del lector, pero también del que escucha, para hacerla amigable, pero ahora la trae de vuelta a la academia y dice que es necesario estudiarla, sistematizarla, organizarla, para así entenderla mejor y explorar su fecundidad, ¿ok? Y evitar ciertos diferentes desvíos. Él dice: leer un texto es producir y no repetir. Tú no puedes repetir lo que otros han dicho. Entonces, por eso muchas veces los predicadores no podemos simplemente reflexionar lo que otros han dicho, que escuchaste y que vas a replicar, porque no somos loritos que hablamos de lo que escuchamos. Debemos hacer del texto bíblico y de la experiencia de lectora nuestra experiencia, que nos dé esa
ese sentido de pertenencia para que cuando la transmitamos las personas digan, wow, esta persona realmente está viviendo o experimentando lo que está hablando, lo que ha escuchado, y así ese sentimiento produce hermenéutica e interpretación en la vida de las personas. ¿Por qué muchas veces va alguien a una iglesia y se va sin nada? Porque muchas veces una persona escucha una palabra y se va sin nada, por diferentes razones, pero muchas veces tiene que ver con el que transmite, porque no hizo hermenéutica, hizo repetición, hizo una lectura y trabajó lo que otro hizo, pero no está ese feeling. Yo le llamo el feeling hermenéutico, le llamo la empatía hermenéutica. La gente no puede desarrollar hermenéutica, interpretación para sus propios problemas, para sus propios desafíos, crisis, situaciones en su vida, si el que está transmitiendo no lo ha hecho primero. Entonces, en este caso, leer un texto es producir y jamás repetir, ¿ok? Codificado lingüísticamente, pero nunca totalizado en su forma literaria. Y aquí me encanta porque lo abre y lo dice, wow, la hermenéutica nunca termina. Como decía Claudia, no es una verdad absoluta, cuando muchas veces es algo que ni siquiera es tan evidente en el texto bíblico. Contiene siempre una reserva de sentido que emerge en el texto cuando es leído. Es inagotable. La hermenéutica es inagotable. Puedes leer 1000 veces un texto, 1000 veces te va a decir algo nuevo. ¿Sabes por qué? Porque tú eres nuevo en ese día, porque tú estás siendo nuevo en la comunidad donde estás, que te ha afectado, que te ha cambiado, que ha puesto una carga en ti, como ya lo hemos dicho, teológica, dogmática, canónica, empírica, histórica, ha puesto una carga en ti. Por lo tanto, si tú eres una persona nueva, la hermenéutica será nueva, el texto es nuevo. Todo texto es unívoco en el momento de producción, pero se hace polisémico al ser transmitido. Es decir, tuvo una intención, pero tiene una pluralidad de intenciones cuando tú, como elemento hermenéutico, decides compartirlo y entregarlo. Leer un texto significa acumular sentido, que no queda limitado por la intención de su autor. Por eso que la gente va a decir, gracias por darme esa palabra de esperanza cuando tú predicaste de paz. Pero la gente lo interpreta de esperanza porque es su propia vivencia, es su propia experiencia, y déjalo así, porque la hermenéutica no tiene nada que ver contigo, sino que tiene que ver con el texto, y déjalo así, porque el texto nada tiene que ver contigo, tiene que ver con Dios, con el Señor que está ministrándote en tu experiencia y que le quiere ministrar a las personas en su propia experiencia. Yo me recuerdo cuando pastor jovencito, 22 años, y la Segunda Iglesia Bautista de Santiago, me enojaba cuando alguien me decía, gracias por hablarme de esto, y yo no jamás prediqué de eso, y me enojaba, decía, no me pone ni atención, no era lo que yo quise decir. ¿Y qué me importa lo que yo quise decir? Lo importante era lo que Dios quiso decir en la vida para esa persona, ¿no? Pero uno muchas veces como joven es soberbio, orgulloso y wow, ya. Pero tenemos que dejar que sea el Señor el que siga transmitiendo la vida de las personas. Así que hay un filósofo, ¿sí? que se llama Paul Ricoeur, y Paul Ricoeur decía, ¿no? It is always possible to argue against an interpretation, to confront interpretations. ¿Qué quiere decir eso? Es siempre posible argumentar en contra de una interpretación para confrontar interpretaciones. Es decir, una interpretación nunca es absoluta. Siempre puedes confrontarla y ver algo diferente. Y Gadamer, que nació en el año 1900, ¿okay? Este alemán que tiene una teología sistemática increíble y que tiene una filosofía existencialista increíble, primo hermano, me diría yo, de Heidegger. Gadamer dice lo siguiente: una interpretación definitiva parece ser una contradicción en sí misma. Y vuelvo a repetir lo que ustedes ya han dicho:
No hay interpretaciones definitivas. Si lo hay, es una contradicción. En este caso, ¿qué es primero? ¿La teología o la hermenéutica? Ya hemos contestado, de alguna forma la hermenéutica condiciona la teología. No obstante, a mi parecer, nuestra teología siempre le entrega a nuestra hermenéutica los lineamientos de interpretación, cosa que recae luego en nuestra exégesis, ya que nuestra hermenéutica selecciona la información entregada por el método exegético usado. Y ya hemos visto los diferentes métodos diacrónicos, el sincrónico y tantos otros, pero tu experiencia es lo más determinante. Es lo más determinante. Si Dios te ha bendecido y tú sabes que ha sido Dios, ¿cómo no vas a predicar de que Dios bendice, no? Entonces, en este caso, yo lo manejo así, y le llamo, y esto es novedad mío, esto puedo decir por fin que no es de cada, esto es mío. Y es un círculo teológico que yo lo he puesto así. La teología, ¿ok?, da lugar a tu hermenéutica y eso, de alguna u otra forma, afecta tu exégesis. Eso es lo que pasa siempre con nosotros, pero no debe ser así. A mi parecer, el trabajo del exégeta es lo contrario. Tú debes de hacer la exégesis, esa exégesis te debe llevar a una hermenéutica y eso dar una teología. Por eso que siempre debemos ir al texto como niños, dejarnos sorprender. Si no te sorprende, si lo que ya has leído pareciera que siempre lo supiste, no te cambia, no te transforma, no te inquieta, no produce crisis en ti, no te desafía, no te produce cosquillita en tu corazón, es porque simplemente usaste, ¿cierto?, tu propia teología y la llevaste al texto. Lo tienes todo manejado. Tú eres el Dios, el texto bíblico es tu siervo. Pero cuando tú realmente haces la pega y el trabajo del exégeta y del hermeneuta, tú haces de la exégesis, que la exégesis sea tu instrumento para tocar a Dios, Dios vuelva a su posición, eso te lleva a una hermenéutica y no es una clase de hermenéutica, ¿no? Pero tú puedes usar diferente hermenéutica, literal, hermenéutica metafórica, hermenéutica histórica, como tú quieras llamarlo, y eso te entrega teología. Por eso, si tú llevas 5 años, 3 años leyendo la Biblia, pero tu asombro no ha cambiado y sigue siendo el mismo, pregúntate, ¿quién es el Dios? ¿Tú y el texto bíblico es simplemente una excusa? ¿O el texto bíblico te muestra al Dios de Israel y cada vez que tú te acercas a él, sales transformado, inquieto, en crisis? Si es así, lo estás haciendo bien. Si no, mi hermano, mi hermana, mi pastor, mi pastora, quiero decirte algo. Lamentablemente, estás usando la Biblia como una excusa, ¿no? Una excusa devocional, una excusa para sentirte que oraste, que leíste la Biblia, que eres buen cristiano, una excusa para predicar lo que quieras en la iglesia, una excusa cuando realmente la Biblia, el texto bíblico siempre nos debe de sorprender. Y en este caso, para poder realizar una hermenéutica, Jason S. DeRicci nos entrega 5 cosas que esto es nuevo y que me gustaría que lo anotaras, porque él decía, para poder entregar una, y tengo el libro aquí, no sé si se alcanza a ver, dice, cómo entender y aplicar el Antiguo Testamento. Y él nos dice que el primer paso es el texto, ¿no? Es el texto. Y la pregunta que debemos hacernos aquí es, ¿cuál es el maquillaje del pasaje? Es decir, what is the makeup of the passage? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de entender? Si es qué forma literaria está usando el autor, si son unidades, si está separado. Debemos ir al texto críticamente y debemos ir también a las traducciones. En segundo lugar está la observación. En este caso, debes de preguntarte cómo el pasaje es comunicado. Y ahí tienes que ir a la semiótica, ¿no? Al texto, a la gramática, a los argumentos y a las palabras, al concepto de las palabras y usar lo que hablamos, ¿cierto? En este caso, el hebreo y el arameo y el griego. Y en algunos casos yo también he usado el latín. Recuerda que Jerónimo tradujo desde el hebreo al latín, ¿cierto?, en la Vulgata,
y muchas veces el latín muchas veces me ha servido como herramienta exegética porque me ha entregado luz en pasajes que se pueden entender muy bien en el contexto del Imperio Romano y que lo puedo hacer hoy en mi propio día. En tercer lugar está el tema del contexto, ¿ok? Entonces, ¿dónde este pasaje encaja? ¿En qué contexto histórico? Aquí debes de ir a la historia, debes de ir, ¿cierto?, a la crítica literaria. Entonces, ¿qué te sirve aquí? Te sirve la historia, y recuerda que los elementos históricos que hemos aprendido están, ¿cierto?, la arqueología. Usa la arqueología, úsala, por favor, úsala. Una de las grandes novedades de este curso es que te hemos enseñado a usar la arqueología, utilízala. Utiliza también, en cuarto lugar, el significado. Y aquí es donde viene la teología. Es en este punto donde viene la teología bíblica, la teología sistemática. Y en primer lugar, por favor, no uses tu teología dogmática. ¿Qué es una teología dogmática? Tu forma ya, tu sistema de doctrinas organizada e incuestionable que ya usas porque perteneces a tal denominación o a tal confesión religiosa. Entonces, no, déjate por sobre todas las cosas sorprender por el Señor. Y número 5, aplicación. Debes de tener una aplicación. Hacer que la teología sea vida en las personas. Y la pregunta que nos enseña Jason S. Dirochi aquí en este lugar, en el tema de la aplicación, es cómo este pasaje es importante para mí. Cómo este pasaje es importante para mí. Entonces, usando estos 5 dedos de la mano del profeta, del predicador y la predicadora, del emisor, nosotros podemos volver a lo siguiente: texto, observación, contexto, significado y aplicación. Y es aquí donde nosotros en la hermenéutica central de Samuel podemos hablar de 2 grandes cosas. Si alguien me preguntara y me dijera, hermano Ismael, ¿cuáles son los 2 grandes temas relevantes en Samuel para yo como predicadora, predicador, pastora, pastor, hacerlo vida en mi congregación o en el mundo, en este siglo, en este tiempo? Yo diría, el reino de Dios, y ustedes ya como estudiosos saben que fue el paso, ¿no?, de Israel, que venía de la edad de bronce, que entra a la edad de hierro, y que pasa del sistema tribal de gobernantes muchas veces carismáticos y espontáneos y puntuales, a un proceso de gobierno monárquico. Entonces, en este sentido, nosotros vemos el reino de Dios, porque en la teología veterotestamentaria, el rey, el Melech Adonai, el rey es teofanía. ¿Qué significa teofanía? Manifestación de Dios, representante de Dios en el tiempo y en el espacio. Entonces, aunque muchas veces se pensaba, ¿no?, de que los jueces eran la forma más teocrática para gobernar, finalmente Dios, que accedió a la petición de Israel en el tiempo de Saúl, hace de que la monarquía israelita y después judía sea la forma de gobierno teocrática aceptada y manifestada en los tiempos antiguos. Ahora, esta monarquía tenía que ver, y esta monarquía tiene muchas luces de democracia, incluso antes de los griegos, porque es una monarquía diferente, no es absoluta, no es feudal, es una monarquía que tiene que ver con un carácter divino que se manifiesta a través de la voluntad de Dios, que es interpretada por sus siervos los profetas, donde el rey es un siervo de la palabra. Es un siervo de la palabra, y el rey cuida y el rey ejecuta el sistema de gobierno que nace de la palabra. En los demás pueblos, ya lo hemos visto, los reyes eran los gobernantes y la palabra y los profetas y sus deidades o ídolos eran simplemente instrumentos de justificación
para poder construir su sociedad y sus gobiernos, que en muchos casos traían negligencias sociales, traían injusticias sociales, desigualdades, explotaciones, enriquecimiento, centralización absoluta para los monárquicos. En este caso, los ídolos eran simplemente instrumentos. Por eso los profetas se manifestaban, no porque Dios era celoso, oh, están adorando a Baal y no me están adorando a mí, oh, ellos aman más a Baal y me aman más. No, Dios simplemente quiere evitar las injusticias y la desfiguración de su plan y evitar de que el rey sea el Dios absoluto en este caso, usando la palabra como método justificativo de sus, de sus lineamientos políticos. Pero no, en Israel es Dios el rey, el profeta es el que interpreta la palabra y el rey, en este caso el Melech Adonai, es simplemente un instrumento del diseño original, de la comunidad alternativa, de la luz primitiva, por cierto, hay que decirlo, muchas veces carente, limitada, subjetiva, hay que decirlo, pero la luz o la comunidad central para que la gloria de Dios, que es el amor, la paz, la justicia, la verdad, el derecho, pueda manifestarse en Israel y con ellos. Y en segundo lugar, a mí me parece que el tema central tiene que ver con el liderazgo. A mí me encanta ver cómo Samuel no le tiembla la mano para poder escribir los pecados de la persona que se ha dicho que es conforme al corazón de Dios, ¿no? Un hombre que se dice que es conforme al corazón de Dios va a Samuel y le dice a Saúl, y tu reino te será quitado y se le entregará a alguien mejor que tú, un hombre conforme al corazón de Dios. Y Saúl lo dice, o sea, y Samuel se lo dice a Saúl. Pero la Biblia no le tiembla la mano para decir que David cometió adulterio, cometió homicidio, tuvo mal manejo de su casa, de su familia, censó al pueblo, no le tiembla la mano y lo dice. Entonces, me parece muy bien porque muestra a un prototipo, y en este caso David, que fue el rey Arturo, ¿no?, de los israelitas, que fue la leyenda, que fue el rey ideal, se transforma en un modelo de liderazgo humano, cercano, muchas veces vulnerable, se presenta vulnerable, donde todo el mundo lo ama y lo quiere simplemente porque es así. Porque en un momento peca, pero en otro momento le pide perdón al Señor, le dice a Samuel, le dice, yo he pecado. Saúl jamás reconoce, le dice, no, que los líderes me llevaron a hacer eso. David le dice, no, yo fui el que pequé, yo, y le pido perdón al Señor, y acá, y eso le conquistó el corazón a Dios, y pudiésemos estar todo el día hablando de las cualidades, ¿no?, de David. Solamente quiero recomendarles este libro, se lo mandé por WhatsApp, que es el libro de, no sé si lo alcanzan a ver, ¿no? ¿Ahí? ¿Sí? ¿Por ahí? A ver, ahí sí. Es el libro de Pagán, ¿no? Y ustedes saben que Pagán es mi autor favorito, uno de mis autores favoritos, y aquí tiene este libro maravilloso que se llama, ¿cierto?, El Rey David, una biografía no autorizada. Me encanta porque usa no solamente los aspectos teológicos, sino y textuales, porque ese hombre, ese viejito conoce tanto de la Biblia que uno dice, wow, conoce muchísimo de la Biblia, pero también usa todos los métodos, las herramientas arqueológicas, y me encanta. Así que se los recomiendo, y aquí usted puede sacar, ¿cierto?, una tremenda ayuda. ¿Para qué está decir de que hay miles de libros de David, no? Me acuerdo cuando todos esperábamos esta serie de los personajes bíblicos, y me acuerdo cuando salió David, todos buscábamos, oh, David, o de la Beth Moore, David, oh, todos buscábamos a David, pero sí, son bonitos, pero creo que muchas veces es mejor acercarse un poquito más exegéticamente antes de irnos hermenéuticamente. Así que para mí esos son los dos grandes temas. Así que concluyo con esto. ¿Preguntas? ¿Comentarios?